Está listo el senador Latorre para conversar con nosotros y lo vamos a poner aquí contra las cuerdas, senador, porque estábamos justamente conversando sobre si existe o no existe oposición, estábamos en eso, ayer ahí en RD también con los dichos de Garín, ¿cómo se dice? Estas peleas chicas que empiezan a suceder y que nada de bien le hacen a una oposición que debería estar demostrando hoy día que sus prioridades están en la salud de la gente y no en la economía. Bienvenido al matinal de los que sobran, Juan Ignacio Latorre. Buenos días, senador. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Gusto saludarlos. Oye, senador, ¿por qué no entramos en materia al tiro y nos hacemos cargo de este último cagüín medio impresentable en un bloque donde siento yo que es más sensible este tipo de polémicas públicas? ¿Por qué? Porque yo lo he dicho varias veces, uno tiende a pensar de que todas las figuras que estuvieron ligadas en algún momento a aquello que se llamó el Frente Amplio eran figuras que estaban llamadas a ser los primeros de los nuevos y no los últimos de los viejos, digamos. Pero cuando los vemos entrampados en este tipo de cosas, de platas que no hay, de pruebas que no existen, pareciera que son, lo digo con todo respeto, pareciera que son como los mismos estudiantes universitarios que se están peleando la plata de la completada bailable de fin de año porque el tesorero resulta que la está dejando para otro lado. Eso da la sensación de ese tono de discusión. Yo no esperaría, porque por lo pronto sí hay mucha gente valiosa en ese bloque o ex bloque, uno esperaría que la discusión fuera otra. ¿Cómo se hace frente a esta como mezquindad, digamos, que uno advierte en polémicas como las que conocimos la última hora? Sí, comparto que yo creo que no le hace bien a nadie, además en un contexto de pandemia como en el que estamos, entrar en esta pelea chica. Yo creo que hay que ir a los temas de fondo y transparentar, siempre transparentar a uno y además estar expuesto a la crítica. Uno cuando transparenta, a algunos les puede, a otros no, pero mira, esto es lo que es. Nosotros como candidatos del 2017, como candidatos de RD y del Frente Amplio, firmamos un compromiso que decía nosotros íbamos a desprendernos de la mitad de nuestra dieta parlamentaria que no iba a estar en nuestro patrimonio. Ahora, no quedó fijado un mecanismo por el cual cada organización, porque el Frente Amplio en ese momento eran muchas organizaciones, por el cual cada organización lo iba a hacer, a practicar. Nosotros en RD seguimos un poco la línea que había ya inaugurado Giorgio Jackson en su primer periodo, entre el 2014 y el 2018. O sea, que Giorgio lo viene diciendo desde, yo creo, el mismo 2015, más o menos, cuando se instaló todo el debate sobre la dieta, que hay una parte que esa plata se dona al partido, y en este caso por la ley de donaciones. En ese momento Giorgio estaba en RD, pero era un movimiento político, no era partido todavía. Después se fue formalizando, pero hoy día hay una ley de donaciones que tiene límites. Y nosotros todos los meses depositamos, y esto por compromiso, no por capricho de que uno más, otro menos. Es decir, un 50% del sueldo, que viene diciendo Giorgio Jackson desde el 2014, que el 50% de su sueldo no va a su patrimonio, sino que a mejorar el trabajo que hacen como aporte legal a RD o a la Diputación, ¿no? Claro, hay una parte que es al partido completamente, y eso lo administra la directiva del partido, etcétera. Eso no tiene ninguna injerencia del parlamentario, eso va al partido. Hay otra parte que se ahorra, y es un poco lo que puso Renato en el Twitter, que se ahorra para campañas. ¿Y por qué? Y esto yo creo que es importante explicarlo. Nosotros hemos dicho, nosotros no queremos pedirle plata a los grandes empresarios, no queremos deberle favores a los grandes empresarios, y queremos tener un colchón de ahorro para, entre otras cosas, pedir un crédito a la banca por la misma ley electoral, que que todos lo hicimos en el fondo, tú vas, pides un crédito y después según los votos que sacas te devuelven, ¿no? Bueno, claro, tener un piso, no tienes que estar pidiendo a ese crédito, exactamente, y además para ayudar a financiar a compañeros, compañeras del partido que tienen menos ahorro personal, tienen menos redes personales, de donde en el fondo le pueden donar, porque también las personas pueden donar a las campañas, o dirigentes sociales afines al partido que no son militantes, dirigentes sociales, para poder ayudar a solventar sus campañas. Entonces eso nosotros lo hacemos planificadamente. El ciclo que viene electoral, movió un poco el calendario electoral. Ahora tenemos un plebiscito el 25 de octubre, pero después en abril hay elecciones municipales, hay elecciones de constituyentes,
después vienen las parlamentarias, las presidenciales, gobernador regional, etcétera. O sea, viene un ciclo electoral muy potente y obviamente necesitas preparar eso. Y esa es una parte que le entregamos nosotros. O sea, no se queda en nuestro patrimonio. Y hay otra parte que por decirlo así, se reinvierte en el trabajo distrital, que tampoco lo administra directamente el parlamentario, sino que se le pasa al equipo, generalmente jefe de gabinete, qué sé yo. Y ahí hay toda una discusión hoy día, y lo transparento también, es algo que yo mismo estaba planteando, que en este contexto de pandemia, y dado cómo salió el proyecto de dieta, que no quedamos conformes como salió, quedamos con un sabor amargo tremendo de cómo salió el proyecto de dieta. Finalmente la dieta no va a bajar poco en ese órgano externo, tal cual como llegó ese acuerdo. Nosotros creo que deberíamos dar algún gesto de donación externa, ya no solo, o sea, en el fondo, manteniendo la parte que se dona al partido, manteniendo la parte que se ahorra para campañas, que creo que es importante mantener la independencia política respecto a los grupos económicos. Hay otra parte que además en este contexto de crisis social y económica deberíamos también donar externa. Sí. Solo para cerrar, porque no me quiero tomar el micrófono yo, para también voy a meterse la Daniel y la Alejandra, pero gracias. El otro punto, sí, muy breve, Daniel, por favor, disculpa. Me gusta tu camisa hoy día también. Muy breve. ¿Qué pasa con ese antiguo bloque del Frente Amplio, que se ha desgranado a un nivel que hoy día no pareciera tener ninguna lógica como frente, que agrupa distintas voces? Porque en el fondo, estas peleas yo entiendo que a veces son detalles que es necesario aclarar, como usted está haciendo, me parece bien, pero también es cierto que la gente percibe que ahí hay una suerte de... Yo no sé cómo explicarlo, digamos, pero hay un bloque que derechamente no tiene representación alguna, que se va desgranando en sus propios partidos, hay muchos que han salido, en fin, ¿cómo se sostiene hoy esa lógica de un Frente Amplio, tomando en cuenta todo lo que ha pasado, sobre todo los últimos, yo me atrevería a decir, 6 meses? Sí, yo creo que lamentablemente nosotros sufrimos también parte de las consecuencias del estallido, de la interpelación a la política, y en eso lo vivimos en carne propia en nuestras propias organizaciones políticas y en la propia coalición de Frente Amplio, que, por ejemplo, frente a la firma del acuerdo por la nueva Constitución el 15 de noviembre, claramente generó divisiones en todas las orgánicas, renuncias de militantes, se fue Izquierda Libertaria, el Partido Igualdad, el PH, recuerden, se fue Jorge Chart de Convergencia, sí. Etcétera. Entonces, ahí hubo un primer quiebre, diría yo, muy potente, que es político, que es decir, a ver, están los que estuvieron de acuerdo por firmar el acuerdo por la nueva Constitución y quienes criticaron eso y dijeron no, ese no es el camino y por lo tanto nos separamos. Bueno, recuerden, el Partido Comunista tuvo un rol súper crítico con nosotros por firmar el acuerdo. Ellos no quisieron ir al acuerdo y nos tiraron pollos, pero públicamente en un momento. Nosotros eso lo aguantamos el chaparrón. Nosotros teníamos la convicción de que estábamos haciendo algo correcto en el sentido de abrir un proceso constituyente institucional, si tú quieres, pero participativo, etcétera. Bueno, eso podemos discutirlo, pero en el fondo ahí hubo un primer quiebre importante. Y eso, bueno, mostró la fragilidad de la coalición del Frente Amplio, que era un pacto electoral 2017 que agrupó a todo lo que era un poco la alternativa a la concertación, nueva mayoría, pero claramente costó construir una coalición política, ¿no? A pesar de haber construido un programa presidencial de gobierno que yo sigo creyendo que es una buena propuesta, nuestro programa presidencial que encabezó en su momento Beatriz en 2017, creo que hay un trabajo serio en el fondo de propuestas programáticas que yo creo todo el sentido para Chile. Estuvimos conversando con Claudia Sangüesa el otro día, que es la economista que estaba, por ejemplo, en los temas económicos detrás de ese programa. Tremenda, seca, sabía todo, al dedillo. Sí, ahí hubo mucha gente que le metió cabeza, y no solo técnicos como ella, que yo también admiro mucho a Claudia, a Nico Grau y otros, sino que también hubo un trabajo participativo, etc. Entonces eso se levantó, hubo cierto resultado exitoso electoral, con un 20%, con una bancada parlamentaria, etcétera, pero claro, costó construir coalición política. Y al momento de la dura, al momento del proceso del estallido social y toda la impugnación y de buscar salidas institucionales, en el fondo desde nuestro rol, ahí hubo diferencia donde compañeros y compañeras legítimamente dijeron, ¿sabes qué? No nos sentimos acá en este espacio, y se fueron. Y quedó un Frente Amplio chiquitito de 4 partidos, ¿no? Comunes, Convergencia, los liberales y RD,
con 15 diputados, un senador, tenemos cores, etcétera, pero sigue funcionando. O sea, lo que yo sigo manteniendo es que este pequeño bloque sigue existiendo como tal y nos seguimos coordinando, etcétera. Renato se había ido mucho antes, digamos. Sí. Renato quedó como independiente y yo creo que él nunca se sintió cómodo con esta lógica colectiva. De hecho, con el tema de las platas, él nunca estuvo de acuerdo, y yo no quiero entrar en rencilla ni nada, pero en el fondo... No, pero no concordaba en qué. Que no pagó, etc. Con esta lógica con de... que fuera el partido. O sea, él, por ejemplo... Claro, y hubo cuotas que él no pagó, pese a que se había comprometido en el fondo. Entonces, bueno, él critica hoy día, pero hay una historia para atrás con eso también, ¿no? Mira, a mí me gustaría decir algo también, y en eso yo no tengo ningún empacho en decirlo. Yo soy medio cercano a Frente Amplio, la gente lo sabe, no tengo ningún problema con eso. También conozco los problemas que tienen internos, pero he conversado con gente del Frente Amplio, igual he conversado con gente de los socialistas y con gente de UNIR, por ejemplo, ya que estamos hablando de política. Yo creo que los partidos políticos son necesarios en la democracia. Los partidos políticos, si los partidos políticos y si los políticos de la democracia no funciona, porque por mucho que estemos alejados de ella, los necesitamos y hay que mejorar quizá algún nivel de gente, pero creo que son necesarios. Por eso quiero decir algo como bien particular, bien propio mío. Por lo menos para mí, cuando el Frente Amplio se van todos estos grupos, digamos, que casi no tenían parlamentarios, queda un grupo que lo cual yo he conversado con cada uno de miembros de comunes, con miembros de Revolución Democrática, de la dirigencia, diputados, miembros de Convergencia Social y miembros de Liberales, y todos tienen un pensamiento común. Y lo que le decía el Marcelo Díaz el otro día, cuando lo entrevistamos, tienen un proyecto común. Y eso a mí por lo menos me hace mucho sentido. ¿Y por qué lo cité? Y me voy a aprovechar algo, Mauricio, hace un rato. Lo cité no porque yo crea que sea el mejor diputado de Chile y que no se haga cargo de cuando fue ministro. Lo cité porque conversamos con él y quería citar lo que él nos dijo. Por eso lo cité. Entonces, en ese sentido lo vuelvo a citar para lo que pasa con el Frente Amplio hoy día. Tienen un proyecto común. Yo creo que falta fuerza. Yo creo que falta... voy a decirlo, perdonen que sea, un poquito de cojones, ¿no? En el Frente Amplio, para asumir un papel. Por eso, yo creo, y varios, sí, perdón, tienes toda la razón. Para asumir un papel, pero proyecto común hay. Ahora, cuidado con darles como a bombo en fiesta al Frente Amplio, porque también hay que tener conciencia de que son los más jóvenes. Tenían un diputado y ahora subieron a 15 diputados, por lo menos, y tienen un senador. De una patada. Si empezamos con esas críticas, si usted no se acuerda de la historia, hay que ver la historia. La democracia cristiana partió cuando se escindió del Partido Conservador, y perdonen que me vaya tan atrás, también tuvo muchos problemas. Y después, cuando ya incluso había sido gobierno, se le fue gente a la izquierda cristiana, al MAPU. Siempre van a pasar esas cosas, porque no todo el mundo está cómodo, y está bien, y es respetable. Pero a mí me da, y esto lo digo muy responsablemente, me da un poquito de bronca que siempre se le dispara al Frente Amplio y los otros pasan colados. Porque en el fondo, es que esperábamos más de ellos. Para un poquito, pues. ¿Qué has hecho tú por eso? Me explico, ¿no? O sea, el Partido Socialista tiene una escoba dentro, que lo que hablan algunos es que lo que hacen es administrar plata, solo administrar plata, porque tienen muchos bienes y mucha plata. Y es el Partido Socialista, que tiene más de 100 años en la historia, pues. Y la democracia cristiana, que fue un partido que con Eduardo Frei Montalva tuvo uno de los mejores gobiernos de la historia, por todo lo que hizo, y es cosa de analizarlo, y no me crean, vean un poquito la historia. Después ha llegado a lo que es hoy día, en que el presidente de la Juventud Democrática Cristiana tiene una postura muy similar al Frente Amplio o a UNIR, y los señores senadores después piensan otra cosa totalmente distinta y votan a favor del gobierno. Entonces tiene una dicotomía interna tremenda. ¿Para qué hablar del PPD o de otros? Los radicales, ¿no? Que llegaron a gobernar 3 gobiernos y hoy día se van cambiando, etcétera. Entonces, cuidado con darle siempre al Frente Amplio, y eso me molesta mucho. Porque en el fondo es decir, le exigen, y no, es que son los antiguos, los nuevos, los pero antiguos, Daniel, los antiguos. No, perdóname, se golpean solos. No es que lo critiquen tanto. Sí. Y eso es cierto. Pero también son los más jugados, Pugayo. Ahora, porque el hecho de que... Lo otro es pretender que el Frente Amplio no sea criticado, digamos. Eso me parece curioso. No estoy diciendo eso. No. Para nada. Soy el primero en criticarlo. Pero sí creo que las críticas que se le hace a ellos también es mucho más injusto. Por ejemplo, y voy a hacer una cosa muy simple. Por ejemplo,
cuando se aprobó la ley de barricada y ese cuento, ¿no? Se les dio a ellos como bombo en fiesta y fueron los únicos que se opusieron. Lo que hicieron fue aprobar en general, que lo hicieron todos. Todos aprobaron en general, o la mayoría, el 80%, 90% aprobó en general. Pero ellos se opusieron a toda la normativa de las barricadas y eso. ¿Pero qué quedó arriba y qué quedó? Que habían aprobado. Nunca aprobaron. Es cosa de mirarse a congreso.cl y ver cómo votaron. Aprobaron en general, porque yo lo he dicho muchas veces, porque había cierta normativa de eso de articulado, que eran 7 artículos, que había un par por ahí que eran buenos, que no se agrediera a bomberos, que no se agrediera a la ambulancia, etcétera. Y se dijeron ese par de artículos, me suenan bien, dejémoslo. Pero después, cuando se votó en particular, ni siquiera se dejó, porque era como suma urgencia, era sí o no. Y perdieron. Los artículos eran sí o no, no se podía hacer modificaciones, se aprobaron, con voto de la democracia cristiana, del PPD, etcétera, etcétera. Entonces, cuidado con darle tan duro al Frente Amplio, que es una institución que están haciendo, que es joven, que tenía hasta hace un diputado y ahora tiene 15, y entonces, y los demás pasan coladitos, pues. Yo entiendo que... Y eso es lo que a uno le molesta, digamos. Tenemos muchas ganas de conversar sobre esto con Juan Ignacio Latorre, pero yo no quiero desaprovecharlo, chiquillos, porque la verdad es que al senador Latorre no podemos echarle la culpa de todo esto que pasa, porque yo también tengo la impresión de que no solo culpa de ellos, y lo dije antes, o sea, también creo que hay un tema de aquí, de cómo Chile está conformado en los medios de comunicación, lo que se visualiza, lo que no. Pero me gustaría hacerle una pregunta que viene desde el mismo público y por eso quiero hacerla para que lo aprovechemos en temas que tienen que ver con lo que está pasando en el Congreso, que sí nosotros nos importa visualizar lo que pasa y Daniela Macarena Barrios González pregunta, dice, ¿pueden preguntarle al senador por la Ley de Integración Social y Urbana, ya que él votó a favor de legislar? Senador, ¿de qué se trata esta Ley de Integración Social y Urbana? Sí, y bueno, buen ejemplo con lo que decía Daniel hace un momento. Yo solo voté la idea general de legislar en la Comisión de Vivienda. Todavía no se vota en sala, recién se aprobó la idea de legislar en la Comisión de Vivienda del Senado. Ayer tuve una larga reunión con dirigentes de los barrios patrimoniales, con el presidente de la Asociación de Barrios Patrimoniales y estaba conectada gente de todo Chile, una organización muy potente que ha dado crítica muy fuerte de proyecto. En la Cámara de Diputados estuvo, claro, una larga tramitación en la Cámara de Diputados y a pesar de toda la oposición que hubo social y de un sector político, Frente Amplio y también de otros partidos de oposición que votaron en contra, o sea, estuvieron en la discusión después en particular, igual se terminó aprobando, ¿no? Igual se terminó aprobando esa ley. Entonces, cuando llega al Senado, y esto quiero explicarlo muy bien, yo me incorporé a la Comisión de Vivienda hace muy poquito, en finales de marzo. Yo estaba en la Comisión de Educación, estaba de presidente de la Comisión de Educación y finales de marzo entré a Vivienda. ¿Ya? A las pocas semanas pusieron este proyecto en tabla y yo no había estado en una sesión del 17 de diciembre donde lo habían dejado un poco congelado en contexto del estallido social por las críticas de estas organizaciones, sobre todo del barrio patrimonial. También algunos de comités de vivienda. Hoy día en la tarde, de hecho, tengo una reunión con Ucamau, que es otro movimiento de pobladores. Hicieron fuertes críticas y lo dejaron congelado con una especie de acuerdo en la comisión con el ministro de revisarlo y presentar en el fondo como nuevas, hacerle cambios sustantivos al proyecto, haciéndose cargo de las críticas que se hicieron en la Cámara de Diputados. Yo no estuve en esa sesión. Yo sí recogí y revisé obviamente todas las minutas que venían de la Cámara de Diputados. Gonzalo Vinter estuvo ahí como la presidencia de la Comisión de Vivienda. Pero claro, y error porque en el fondo no revisé todas las sesiones para atrás, me perdí esa sesión, nadie me informó, no me enteré. Entonces pusieron en tabla ahora el proyecto, el presidente de la Comisión, el senador Sandoval, de la derecha puso en tabla este proyecto, tuvo 2 o 3 sesiones solamente. ¿Y cuáles son las críticas? Perdona que no lo manejo tan bien. ¿Cuáles son las críticas de este proyecto? Es un proyecto que tiene un mensaje muy bonito, que es de integración social, es decir, ¿quién se puede oponer a la integración social? Tiene que ver con las viviendas sociales, con en el fondo poder construir viviendas sociales en barrios, comillas, de clases medias, ¿no? O sea, de integrar la construcción de viviendas sociales ahí, hay incentivos para aquello. También tiene que ver con viviendas de alquiler, es decir, que esto se ocupa mucho en políticas sociales y de vivienda en Europa, de que el Estado tiene
ciertas viviendas para arrendar y que la gente en vez de comprar, o sea, hay más subsidios de arriendo en el fondo. Exacto. Tiene que ver con eso. Pero efectivamente una parte de las críticas al proyecto tiene que ver con que se puedan tocar barrios patrimoniales. Y en esto sabemos la avaricia de la especulación inmobiliaria en todos lados. Y por eso es que todas las organizaciones que han dado una lucha tremenda por proteger los barrios patrimoniales dicen no quiero que me toquen acá los barrios patrimoniales. Esa es una parte de la crítica. Okay. Y yo la comparto, y yo les dije ayer a las organizaciones que yo no tenía este antecedente el 17 de diciembre, todavía no se vota en sala. Cuando se vota en sala yo perfectamente puedo cambiar el voto al rechazo, pero lo que quiero decir es que la votación en general de la idea de legislar no es un cheque en blanco o no es que yo esté de acuerdo con todo el contenido del proyecto. Hay aspectos que me parecen interesantes que tienen que ver con la vivienda social. Nosotros acá en Valparaíso trabajamos mucho con campamentos, por ejemplo, con dirigentes de campamento y comités de vivienda que igual les interesa este proyecto, pero al mismo tiempo, obviamente, yo quiero proteger los barrios patrimoniales y yo me voy a oponer fuertemente a aquello. Pero para hacerle esos cambios al proyecto, el gobierno pidió en el fondo hacerle cambio y presentar indicaciones, y en el Senado para hacer indicaciones a los proyectos tienes que aprobar la idea general de legislar. Entonces igual yo hablé con el ministro y fue un compromiso que él tuvo conmigo, lo digo acá públicamente, de retirarle la urgencia al proyecto, de no ponerlo en tabla pronto, sino que darse un espacio mucho más amplio para conversar con todas estas organizaciones, con los comités de vivienda, con dirigentes de campamento, con las organizaciones de barrio patrimonial, llegar a compromisos públicos por escrito, cosa que acá no se sienta, y se lo dije así tal cual al ministro, acá se siente como que están pasando máquinas en un contexto de pandemia, de reponer un proyecto como que había muchas críticas y claro, lo habían parado. Como que estamos mirando para el lado y no aprueban esto, en el fondo, una cosa así. Claro. Exactamente. Y yo cometí el error, en el fondo, de no haber revisado esa sesión del 17 de diciembre, insisto, yo entré en marzo, donde había cierto compromiso como de abrir una mesa de trabajo con las organizaciones, y eso no ocurrió solo una mesa de trabajo con los senadores de la comisión, que yo todavía no me integraba, y donde el gobierno comprometió a hacer cambios, indicaciones. Por eso yo aprobé la idea general en la comisión, pero en sala, y me comprometí con las organizaciones también a levantar una oposición social y política fuerte en el Senado a los aspectos críticos de este proyecto. Vamos a seguir con las leyes y con lo que está pasando en la región. Putaendo, el agua, son los derechos de agua. Hay ahí también que se aprobó un proyecto bien complejo, ¿no es cierto? La gente salió a la calle a protestar fuertemente en Putaendo, y usted está bien comprometido con eso. ¿En qué va ese tema, senador? A ver, esta es una minera, Andes Cooper, un proyecto Vizcachita que lleva mucho tiempo ahí en carpeta, en la zona de Putaendo, que tiene varios problemas, porque por un lado amenaza glaciares, que son la reserva de agua dulce que va quedando, en un contexto de extrema sequía y de extrema escasez hídrica. El año pasado fue brutal el crianceros, por ejemplo, de Putaendo. Nosotros acompañamos a muchos crianceros que se le morían sus animales, ellos veían cómo se morían de sed, de hambre sus animales, una pobreza brutal. Bueno, y ahí hay una comunidad que hace mucho tiempo, la comunidad de Putaendo, y hay muchas organizaciones sociales que vienen haciendo una crítica y protestando frente a este proyecto extractivo, potente, que es esta minera Andes Cooper, ¿no? Y lo que se aprobó fueron sondajes, o sea, todavía no se aprueba todo el proyecto, sino que va por etapas. Pero claro, los sondajes van avanzando, y está el tema de los relaves también, hay una dificultad con los relaves. Yo mismo he acompañado a la comunidad a presentar una serie de recursos para exigir mayor participación, ojalá que sea más vinculante la participación, toda la etapa de evaluación ambiental. Ha habido una participación, pero muy, muy por encima, y claramente acá hay un interés minero muy fuerte, y hay una comunidad muy fuerte también organizada. Entonces, lo que se aprobó, claro, y nuevamente, contexto de pandemia, con militarización en las calles, la gente sale a protestar, pero están los militares ahí en la calle. Horrible. Sí. El agua. El tema de fondo es el agua, los glaciares como reserva de agua, contexto de sequía y escasez hídrica, para qué decir Petorca y otras provincias de la región. Nogales. Ese es el fondo. Claro, Nogales, exactamente. Sí.
Ahí Sí, tal porque cual. hay un tema, no solamente el agua, están los relaves, tiene razón el senador. En Nogales, por ejemplo, que me tocó estar allá, el agua la maneja toda la minera del Soldado, ¿no? Anglo-American. Y tienen como más de 10 pozos profundos con mucha cantidad de agua, y hay gente en Nogales que no tiene para tomar. Eso yo se los contaba la otra vez. Hay gente que no puede ni tirarla acá en el baño en los cerros de Nogales porque no tienen agua, y la minera tiene más de 10 pozos profundos con mucha agua. Pero además hay un problema grave con los relaves. Acordarse que Nogales desapareció hace más de 100 años. Murió toda la gente de Nogales, escuchen, toda la gente que vive en Nogales murió por un tema de relave hace muchos años. Y hay un relave ahí del Soldado, ¿no? De Anglo American, que está ese problema. Entonces, cuando estamos hablando de minas de cobre, que van a tirar unos relaves enormes que además son muchas veces líquidos, otras veces contienen, todo el tema, hay que ser mucho más acucioso de lo que éramos antes, digamos. Porque no es solamente un temita, digamos, son temas del agua, son temas de los relaves que son peligrosísimos, la contaminación, etcétera, etcétera. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con el senador. No solamente esto podemos hacerlo bien en Putaendo, o podemos hacerlo como en Nogales, o podemos hacerlo como en otros lados. Y para hacerlo bien en Putaendo, además, no tiene que crecer así como está haciéndose ahora. Y además los glaciares, que Chile cuenta con una ley de protección de glaciares. Entonces, las mineras amenazan. Ya durante el gobierno de Bachelet se presentó un proyecto, no lo aprobaron, ahora se presentó otro proyecto. Hay un lobby minero muy fuerte para que no exista ley de protección de glaciares en Chile, y es la reserva de agua que nos va quedando. Senador, ¿cómo? No, dale. No, quería preguntarle porque, también el senador está muy vinculado con el tema de los derechos humanos, y creo que como que no podemos dejarlo de lado en esta pandemia. De hecho, es como que están más presentes que nunca, ¿no es cierto, senador? Y quería como que... Así es, este año... que nos hablara un poco del tema de las cárceles, COVID-19, todo lo que ha estado ahí en el tapete. Sí, yo soy parte de la Comisión de Derechos Humanos del Senado desde el 2018, y este año tengo la responsabilidad de presidir la comisión. Hace un mes más o menos que estoy frente a la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Y ahí una de las preocupaciones que hemos tenido en el contexto de la pandemia son las cárceles. Efectivamente, por toda la situación, focos que surgieron en Puente Alto. Tuvimos 2-3 sesiones con todas las autoridades relacionadas, desde el subsecretario de Justicia, el ministro de Justicia, obviamente, Gendarmería, organizaciones de la sociedad civil, EASUR, el INDH, hasta la capellanía de las cárceles, y también la subsecretaria de Salud, revisando los protocolos. ¿Sí? Es que justo, perdón que lo interrumpa, pero creo que antes de elaborar eso me interesa mucho saber cuál es su opinión respecto a la controversia que se ha generado en el INDH a partir de la entrevista de Sergio Mico, su director, este fin de semana en la prensa, donde yo no diría condicionado, porque para ser justo, si uno lee el texto entero, no está hablando de deber o de deberes respecto a los derechos sobre derechos humanos, digamos, ¿no? Pero sí plantea esa discusión. Él sí tuvo... yo creo que fue un error, él sí tuvo la voluntad de instalar esa discusión, ese debate en el contexto de una conversación con un diario como El Mercurio, donde esperaría uno que estuviera fijando la mirada hacia otros lugares, digamos, ¿no? ¿Tiene alguna postura al respecto? ¿Lo considera un error? ¿Qué piensa además que esto mismo haya gatillado una lucha interna muy compleja en el INDH a partir de las declaraciones de Mico, con mucha resistencia interior? ¿Qué piensa usted? Sí, para mí lo más grave del asunto es la división interna y esta división pública, ¿no? Con cartas de consejeros, que uno puede acá adoptar. Yo claramente estoy más con la postura de los consejeros que critican la entrevista y la reflexión. Pero un poco... de Mico, entonces. Sí, no, yo no comparto las declaraciones y la entrevista que dio Sergio Mico. Yo quiero acá distinguir una cosa, y creo que es bueno explicarlo. Él puede tener una concepción, que uno puede decir más comunitarista de los derechos humanos, donde busca conectar con deberes en una comunidad, en el fondo decir, uno es parte de una comunidad, tiene responsabilidades con esa comunidad, y es un deber, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, la seguridad social, los derechos colectivos se financian colectivamente con deberes, por ejemplo, de pagar impuestos. O sea, yo creo que Mico tiene esa concepción comunitarista, ¿no? Social cristiana, si usted quiere, que es legítima que él la tenga. El problema es que él es director de una institución, de un organismo público, autónomo, con todas las complejidades que tiene, con un consejo
cuoteado binominalmente, por lo tanto tienes consejeros del centro y la derecha y del centro a la izquierda, donde lo que él diga como director no es su opinión personal como académico. Mico es un abogado, tiene estudios en filosofía, es un académico de buen nivel en la Universidad de Chile. Insisto, uno puede discrepar o no de su visión, pero él todo el derecho a tener su reflexión como académico, pero hoy día es director del INDH. Y además, en este contexto de pandemia, tú necesitas un INE, y además veníamos del estallido social, tienes que un Instituto Nacional de Derechos Humanos fuerte, cohesionado, que no esté en peleas internas, que no esté mandándose cartas públicamente por la del director. Necesitas un INDH que presiona al gobierno, que molesta al gobierno, que le exija, que lo fiscalice, que lo supervise, claro, de derechos humanos. ¿Es sostenible su presencia como director del Instituto Nacional de Derechos Humanos que sientes tú? ¿O siente usted o no? Sí, no, tú te por favor. Perdón. A ver, y este es parte del problema también. ¿Cómo fue elegido Sergio Mico? Fue elegido con los votos del Consejo del centro a la derecha, de la democracia cristiana, con los consejos de derecha. Entonces, él desde que entró tiene una suspicacia, una sospecha. Yo mismo fui crítico al momento cuando lo designaron desde la Comisión de Derechos Humanos. Como opinión personal fui crítico de esta designación. Pero claro, hoy día pedirle la cabeza por esa declaración me parece que sería un error también. Porque, insisto, yo creo que hay que fortalecer al INDH en este contexto. Después uno le puede pasar cuenta, ¿no? Pero en este contexto, claro, descabezar al INDH y dejar a que el mismo consejo binominal elija a otro de derecha, creo que sería un error en este contexto. Yo creo que hay que fortalecer, hay que pedirle, exigirle más al INDH, y ojalá que salgan de esta disputa interna pública en este momento. Me parece que en ese sentido, claro, ojalá que salgan de esa disputa, pero se ve difícil, porque no han podido llegar a acuerdo. Se filtraron algunos audios de esa reunión y no fue nada de feliz. Senador, muchas gracias por haber conversado con el matinal de Los que Sobran. Gracias, senador. Que puedan seguir adelante y ojalá en la oposición demuestren que pueden acordar, ponerse de acuerdo y seguir juntos para que también nos representen en el Parlamento, que es muy importante, es la única manera de que podamos seguir adelante, ¿no es cierto?, con buenas políticas. Tenemos fichas puestas en ustedes, Exacto. No decepcionen, por favor. Muchas gracias. Senador, muchas gracias. Muchas gracias. La crítica viene por... Sí, viene con cariño. Se recoge la crítica, es parte del rol también de exponerse públicamente y nada, estamos tratando de poner el hombro en un contexto súper complejo de crisis por la pandemia, veníamos del estallido y nada, yo creo que Chile está viviendo momentos muy, muy complejos, así que hay que buscar articular mayorías sociales y políticas para hacer los cambios. Exactamente. Muchas gracias. Un abrazo, que esté muy bien. Chao, chao. Gracias, senador. Chao, chao. Chao, chao.